Hola nuevamente, queridísimos amigos. Hoy queremos adentrarnos en un tema que ha generado un debate inesperado y que toca directamente la vida política y personal de figuras públicas que, de una u otra manera, representan símbolos para la sociedad chilena. Hablamos de José Antonio Caste y su reciente decisión de residir en La Moneda junto a su esposa. Un gesto que, aunque aparentemente cotidiano, desató una ola de opiniones y críticas de distintos sectores, incluyendo voces vinculadas a la ex primera dama Irina Karamanos. Durante la edición más reciente del programa Ahora es cuando, conducido por Juan Manuel Astorga, se vivió un momento que llamó la atención de todos. Astorga, con su estilo característico de periodista veterano, leyó en pantalla las palabras de Karamanos, quien calificó como extemporáneo que Caste eligiera vivir en La Moneda. Sin embargo, la reacción del conductor no se hizo esperar. Con firmeza y cierto asombro, expresó que le resultaba increíble que la expareja de Boric cuestionara la decisión de la futura primera dama en este contexto. Astorga no se limitó a un comentario superficial. Contextualizó la crítica señalando que Karamanos, durante su paso por el gobierno anterior, había ejercido una especie de apropiación simbólica del rol de primera dama, para luego retirarse sin que los ciudadanos hubieran tenido voz ni voto en esa decisión. Para él, esto constituyó un punto crítico que marcó un precedente. Una institución tradicional, querida por los chilenos, había sido cuestionada y alterada, dejando un legado controvertido que la opinión pública todavía recuerda. En su análisis, Astorga enfatizó que, con la llegada de Caste y su esposa al entorno presidencial, se esperaba un retorno a la institucionalidad y al respeto a los protocolos históricos de la figura de la primera dama. No se trataba únicamente de una mudanza física, sino de la restauración de un equilibrio simbólico que conecta la historia política de Chile con la vida contemporánea. La crítica de Karamanos, entonces, no solo reflejaba diferencias personales o políticas, sino también un choque de concepciones sobre cómo debería ejercerse este rol tan visible y a la vez delicado. Lo fascinante de esta situación no es solo la polémica inmediata, sino las capas de contexto que la rodean. Astorga, con minuciosidad, recordó el legado de primeras damas anteriores. Marta Larraechea, con su enfoque en la gestión del MIM. Cecilia Morel, quien priorizó la salud y la imagen pública sin buscar protagonismo excesivo. Y Luisa Urán, cuya sonrisa y presencia marcaron momentos claves en la comunicación del gobierno. Cada una dejó huellas distintas, algunas visibles, otras más discretas, pero siempre contribuyendo a la construcción de la institucionalidad que hoy se discute nuevamente. El debate no se limita a la crítica pública. Astorga analizó también las implicaciones prácticas. ¿Cómo se reorganizó el gabinete de la primera dama? ¿Qué funciones y programas se redistribuyeron a otros ministerios? Estos interrogantes muestran que la política chilena no es un escenario estático, sino un tablero dinámico donde cada decisión personal de quienes ocupan espacios visibles repercute en la estructura institucional y en la percepción ciudadana. Lo que emerge de todo este episodio es, sobre todo, la figura de José Antonio Caste y su esposa, quienes enfrentan la responsabilidad de asumir un rol complejo en un contexto altamente vigilado y evaluado. Su decisión de vivir en La Moneda no es un mero gesto, sino un acto cargado de simbolismo, que refleja compromiso, respeto por la tradición y, al mismo tiempo, un paso hacia la modernidad dentro de la administración presidencial. A pesar de las críticas, hay que reconocer la valentía y la intención de restaurar un equilibrio que había sido alterado, devolviendo dignidad y coherencia a un cargo que trasciende lo personal y toca la percepción colectiva. Finalmente, queridos amigos, este momento nos recuerda que la política y la vida personal de los protagonistas públicos están intrínsecamente conectadas. Cada gesto, cada decisión, se convierte en un mensaje para la sociedad. Y en este caso, la historia de Caste y su esposa nos invita a reflexionar sobre la importancia de la institucionalidad, el legado de quienes nos precedieron y la manera en que el respeto por las tradiciones puede coexistir con la modernidad. En conclusión, la polémica desatada por las críticas de Karamanos no opaca, sino que ilumina la relevancia del papel de la primera dama y del entorno presidencial. Y mientras los chilenos observan, debatimos y evaluamos, es justo reconocer a José Antonio Caste y su esposa por su compromiso, su respeto por la historia y su valentía al enfrentar un rol público con seriedad, claridad y dignidad. Cuando se habla de legados en la política, no basta con mencionar nombres o proyectos. Se trata de entender qué permanece cuando las luces se apagan y los titulares dejan de ocupar las portadas. La figura de la primera dama durante la administración de Gabriel Boric es un ejemplo que ilustra de manera cruda cómo la ausencia de un legado tangible
puede marcar la percepción de un gobierno entero. Durante 4 años, el trabajo de esta figura, trasladado a otro ministerio, dejó pocas huellas que la ciudadanía pudiera identificar como propias, útiles o memorables. A diferencia de gestiones anteriores, donde los logros eran palpables, programas de salud, iniciativas culturales, campañas de bienestar que transformaban vidas, aquí lo que persiste es más simbólico que real. No hubo museos que inaugurar, campañas educativas que trascendieran, espacios de participación ciudadana que quedaran operativos, las mujeres que antes pudieron sonreír con orgullo gracias a programas dentales, los niños que encontraron en museos interactivos un lugar para aprender jugando, las familias que recibieron asistencia concreta. Esos fueron legados tangibles que otros líderes políticos incluso utilizaron como bandera en sus campañas. En contraste, lo que dejó la primera dama de Boric fue, para muchos, una sensación de vacío, un legado que se mide en discursos complejos y retóricos, pero no en transformaciones reales. Durante la transición hacia la administración de José Antonio Kast, la expectativa era alta. Se esperaba un gesto de institucionalidad, un puente que permitiera la continuidad del Estado sin rupturas innecesarias. Los primeros días mostraron cierta calma, saludos protocolares, reconocimientos públicos, llamadas a mantener una transición ordenada. Sin embargo, esa tregua inicial duró muy poco. Apenas unas semanas después, comenzaron a surgir las primeras fricciones, evidenciando un choque de visiones sobre cómo gobernar y, más importante aún, sobre qué significa realmente servir a la ciudadanía. El primer episodio de tensión se produjo cuando la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, cuestionó públicamente a Kast, señalando que los parlamentarios de su partido no parecían estar dispuestos a avanzar en los derechos de las mujeres, incluso cuando había posibilidades de acuerdo. Este hecho, aunque puntual, refleja un problema más profundo. En la política chilena contemporánea, los símbolos y las figuras públicas frecuentemente se confunden con resultados concretos, y la ausencia de estos últimos se vuelve una grieta abierta entre las promesas y la realidad. Es aquí donde se evidencia el contraste entre la administración actual y las anteriores. Gobiernos previos dejaron legados que podían tocarse, sentir y medir. Programas como Elige Vivir Sano, impulsados por Cecilia Morel, o el Museo Interactivo Mirador, no eran meras campañas mediáticas, eran acciones que transformaban vidas, que hacían que la gente se sintiera escuchada, cuidada y acompañada. En esos casos, el impacto era tangible. Niños y niñas aprendían jugando. Adultos encontraban recursos para mejorar su salud. Familias experimentaban cambios concretos en su calidad de vida. La primera dama de Boric, en cambio, dejó un legado que muchos califican como intangible. Palabras complejas, discursos enrevesados y gestos que, aunque bien intencionados, no se tradujeron en acciones que modificaran la vida diaria de los ciudadanos. El análisis se profundiza cuando se observa cómo la política chilena tiende a perpetuar la confusión entre poder, parentesco y gestión efectiva. La crítica principal no radica en la figura personal de la primera dama, sino en la forma en que la estructura política permitió que su rol se diluyera. No basta con ocupar un espacio de visibilidad. Lo que importa es qué se logra desde ese lugar. Y aquí la evaluación es clara. Nada tangible, nada que quedara como referencia concreta, nada que pudiera llamarse legado. Además, el contraste se vuelve más evidente al considerar los retos actuales. La transición hacia el gobierno de Kast muestra que los vacíos del pasado inmediato no solo afectan la memoria histórica, sino que tienen consecuencias concretas en la gobernabilidad. La falta de proyectos tangibles deja a la nueva administración con un terreno resbaladizo. Lo que debería ser un diálogo fluido y constructivo, se convierte en un intercambio de críticas y tensiones. Los intentos de mantener la institucionalidad se ven socavados por la ausencia de ejemplos previos de gestión efectiva que pudieran guiar las decisiones políticas. Si miramos los discursos de la primera dama, encontramos un lenguaje cuidado, lleno de matices y complejidades. Sin embargo, ese estilo retórico, que podría considerarse elegante en la teoría, en la práctica se tradujo en desconexión con la ciudadanía. Los discursos, aunque bien elaborados, no lograron generar cambios concretos ni ofrecer soluciones reales a problemas sociales. La política, al final, no se mide por la sofisticación del lenguaje, sino por el impacto que tiene en la vida de las personas. Y en este caso, el impacto fue mínimo, casi inexistente. El debate sobre la figura de la primera dama y su legado abre también una reflexión más amplia sobre la política en Chile. ¿Qué significa realmente gobernar para el pueblo? ¿Cómo se mide el éxito de quienes ocupan posiciones de visibilidad?
La experiencia de estos 4 años demuestra que sin acciones concretas, sin programas que transformen vidas, incluso los gestos más simbólicos pierden peso. La historia recordará no solo las palabras, sino lo que se logró cambiar, mejorar y sostener. Finalmente, este análisis permite concluir que la era Boric, desde la perspectiva de la figura de la primera dama, deja un vacío difícil de llenar. No se trata de cuestionar la intención o la dedicación personal, sino de reconocer que la política efectiva requiere resultados concretos. El legado tangible se mide en sonrisas recuperadas, en programas que funcionan, en ciudadanos que sienten que el Estado los respalda. Y es en esa dimensión donde la comparación con administraciones anteriores es inevitable y para muchos dolorosamente elocuente. Lo que nos queda, entonces, es un desafío para el futuro. Aprender de los vacíos, reconocer lo que no se hizo, y construir sobre ellos un camino que permita que la próxima administración deje, a su paso, un legado real, visible y transformador. Porque la política, al final, no es sobre títulos ni sobre apariencias, es sobre vidas. Y esas vidas esperan cambios concretos, no discursos vacíos ni promesas incumplidas. Ahora debemos observar con atención cómo se desarrollará la gestión de Gabriel Boric, especialmente tras decisiones que han generado un debate público intenso. Uno de los puntos más controversiales ha sido el eventual retorno de la figura de la primera dama. En un Estado moderno, la función pública no debería depender de un cargo de parentesco. Sin embargo, la reconfiguración de roles dentro del gobierno ha puesto esta premisa en el centro de la discusión. Adri Sola, que podría ocupar nuevamente funciones vinculadas a esta figura, ha sido un detonante de cuestionamientos sobre la pertinencia de mantener o eliminar tradiciones institucionales que, pese a su formalidad simbólica, tienen un valor social concreto. Lo que ha marcado un hito en este debate ha sido la decisión de eliminar el cargo de primera dama, previamente modificado por Irina Karamanos en su intento de redefinir el gabinete de la presidencia. Este acto, más allá de su carácter administrativo, fue interpretado por muchos como una falta de respeto hacia una figura histórica, apreciada por la ciudadanía durante décadas. No se trata solo de un título, se trata del reconocimiento social y del rol activo que mujeres como Cecilia Morel y Luisa Durán ejercieron en programas de impacto social, desde Elige Vivir Sano hasta Sonrisa de Mujer, demostrando que esta función podía cumplir un papel relevante en la promoción de iniciativas públicas que beneficiaban a la comunidad. La reacción de la ciudadanía no se hizo esperar. Diversas encuestas y el debate público reflejaron un rechazo transversal hacia la eliminación del cargo tradicional. Para muchos, la decisión de Karamanos no solo fue unilateral, sino también desconectada de la valoración que los chilenos tenían hacia la institución. Aquí emerge un punto crítico. Mientras ciertos sectores, como el Frente Amplio, defendieron la reforma y cuestionaron la vigencia de roles históricos, la mayoría de la población expresó su disconformidad, señalando que estas transformaciones deberían dialogar con la opinión pública y no imponerse desde un escritorio administrativo. En paralelo, no se puede ignorar la polémica generada por el estilo de gestión de Boric, comparado en redes y medios con una motosierra que corta sin distinción. Se criticó cómo, en sus primeros movimientos, decisiones como la revisión de protocolos y la gestión de eventos públicos dieron la impresión de un gobierno que actúa de manera abrupta, afectando la percepción de instituciones que históricamente gozan de respeto. Esta imagen, reforzada por episodios en los que se cuestionó al rey de España sobre cambios protocolarios, muestra cómo la narrativa mediática puede amplificar tensiones, aunque la responsabilidad directa haya sido del equipo de protocolo presidencial. El contexto político y mediático chileno se caracteriza por esta dualidad. Acciones administrativas que buscan modernizar la estructura del gobierno, pero que al mismo tiempo se enfrentan al peso de tradiciones valoradas por la sociedad. La eliminación de la primera dama ejemplifica esta tensión. Más allá del debate sobre igualdad de género, sobre la modernización del Estado o sobre los derechos individuales, subyace la percepción de que decisiones simbólicas también poseen un impacto tangible en la legitimidad y aceptación del gobierno ante sus ciudadanos. En respuesta a las críticas, el equipo del presidente electo, a través de la vocera Mara Cedini, se esforzó por matizar la polémica. Afirmaron estar de acuerdo con los beneficios y derechos de las mujeres, reafirmando la igualdad como principio fundamental, y optaron por no entrar en confrontaciones mediáticas. Sin embargo, esta posición conciliadora no ha logrado apaciguar la sensación de desapego que genera la eliminación de un cargo considerado emblemático. La figura de la primera dama, aunque cuestionable para algunos, seguía siendo valorada por la mayoría de los chilenos, y los programas asociados a ella habían demostrado un impacto social tangible, consolidando un legado difícil de ignorar. La reflexión que surge de este episodio es clara. En política,
Los gestos simbólicos importan tanto como las decisiones de fondo. Un acto administrativo que parece pequeño puede desencadenar un debate profundo sobre identidad, historia y valores compartidos. En el caso de Boric y Karamanos, la controversia demuestra cómo el choque entre modernización y tradición no puede resolverse únicamente con decretos. Requiere un diálogo consciente con la ciudadanía y un respeto por instituciones que, aunque evolucionen, mantienen un peso emocional y social innegable. Mientras tanto, la opinión pública sigue activa, y es probable que las críticas persistan durante meses. La eliminación del cargo de primera dama se mantiene como un ejemplo de cómo las decisiones políticas, más allá de sus justificaciones técnicas, se evalúan en términos de resonancia social. El gobierno enfrenta así un desafío complejo: equilibrar la modernización institucional con la sensibilidad histórica y cultural de un país que valora símbolos y funciones que van más allá de la mera administración pública. Este episodio nos deja lecciones sobre la importancia de considerar no solo la eficiencia o la modernidad, sino también la legitimidad y la percepción social en cada decisión gubernamental. La política, después de todo, no se mide solo por resultados administrativos, sino por cómo esos resultados son recibidos por la ciudadanía y por la forma en que cada acto de gobierno dialoga con la historia y la memoria colectiva. En definitiva, la controversia sobre la primera dama revela mucho más que un simple cambio de cargo. Expone las tensiones entre tradición y modernidad, entre respeto institucional y eficiencia administrativa, y entre decisiones técnicas y valoración ciudadana. Una historia que sigue escribiéndose y que, sin duda, marcará el modo en que se perciben futuras reformas dentro de la presidencia de Boric.